que hay mucha gente, ministros, líderes, pastores, que están conectados en este mismo momento y también saludamos a la gente que hay muchos conectados que son parte de Escuela Ramá en las diferentes áreas, en diferentes ciudades también, que hacen que Ramá sea posible en cada lugar. Así que les mandamos un abrazo grande y poderoso. Así que, bueno, Emiliano, vamos a comenzar. La idea es poder impartir una palabra, pero antes hay algunas preguntas que vamos a conversar con lo que respecta a este tiempo. Y sabes, la gente puede preguntar en este mismo momento también, Mm. pero lo que hemos visto generalmente y la duda de muchos o las preguntas que surgen de muchos es con respecto al tiempo que estamos viviendo. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es, o sea, hablando del ministerio profético y los diferentes profetas, ¿sí? O los diferentes tiempos en los que pasaron los profetas en las escrituras, ¿cuál sería el rol del profeta en este tiempo? Históricamente en la Biblia encontramos siempre un patrón en la expresión bíblica que es sacerdote-profeta. Lo encontramos en Malaquía, lo encontramos en Jeremías, lo encontramos en las declaraciones fuertes de clamor del libro de las lamentaciones. Esta profeta Joel eh, hacen esta unión. Sacerdotes y profetas. A partir del Nuevo Testamento empezamos una etapa diferente porque tenemos allí a Cristo y Él mismo es el que instituye los ministerios. Y entonces cuando vemos a partir de Efesios 4:11, allí queda establecido algo diferente que en Hechos 13 nos dicen que habían profetas y maestros. Ahora, ¿tiene conexión esto con lo que acabo de decir, con Joel, con Lamentaciones, con Jeremías, Isaías y Hechos 13 de la iglesia de Antioquía? Sí, porque la función del sacerdote justamente en la antigüedad era la de instruir, educar, entrenar, formar. La gente tenía que aprender las escrituras, pero también está el profeta. El profeta aparecía cuando el pueblo se desviaba de la enseñanza de la palabra. Entonces, ahora vemos esta misma función en la figura del maestro y en la figura del profeta. Si uno tiene que identificar la función del profeta en esta posteridad, en este tiempo, es la función de volver al pueblo a la educación del reino, recordar al pueblo volverse a la enseñanza. De hecho, mira, comparto el significado de la palabra arrepentimiento. Es una palabra que tiene una riqueza muy interesante. Eh, la palabra arrepentimiento es literalmente regresar al camino de Dios por extensión. Volverse de un camino equivocado al camino correcto implica cambiar la manera de ver las cosas y la conducta, acompañando dicho cambio con un proceso de educación. Eso Wow. significa la palabra arrepentimiento. Entonces, cuando el profeta aparecía, es para reeducar. Y cuando digo reeducar, es volverse a la esencia de la palabra. No hay Wow. obediencia si no se vuelve a la palabra, volvernos a la palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos volvemos a Dios si no es por medio de la palabra? Entonces, arrepentimiento no es hice algo malo y me siento mal y ahora quiero que me ministren. Hay mucha gente que hace las cosas indebidamente, pero no produjo ese cambio, ese proceso de arrepentimiento, que vuelvo a reiterar, es literalmente regresar a Dios y por extensión volverse al camino del camino equivocado al camino correcto. Implica un cambio que tiene lugar en la manera de ver las cosas y por generalización cambiar la conducta a través acompañar dicho cambio con un proceso de reeducación. Entonces, la función del profeta hoy es, primero,
vuelvan a Dios, vuelvan a la palabra, pero Wow. también el profeta tiene que dar dirección, proveer dirección profética a la luz de la profecía más segura que es la palabra. Porque si el profeta solo se vale del don, y es muy probable que termine en el síndrome de Balaán, del falso profeta, porque cuando validamos profeta solo por el don, estamos Mm. en un hilo conductor muy del precipicio, de un margen de error muy expuesto. Entonces, siempre tiene que estar acompañado el oficio del profeta, ser esa voz, ser ese vigilante de intercesión, ser también ese adorador que recibe por impartición directa de Dios, de lo profundo del corazón de Dios, las direcciones para lo que viene. Si el profeta no anticipa lo que viene, entonces está careciendo la voz profética. Y no es las cosas suceden y decir, Dios me mostró, Dios me dijo, porque ya es Mm. tarde, ya no sirve. Eso ya deja de ser profético. Lo profético es, como dice Amós capítulo 3, verso 8, eh, que Dios revelará los asuntos a su siervo, a los profetas. Mm. Lo mismo en Génesis 18. En Génesis 18 también tenemos la referencia que dice Dios, le encubriré a mi siervo Abraham lo que he de hacer. Sí. Es decir, antes que suceda, Dios lo revela al profeta. El profeta anticipa y con la voz de Dios y la luz de la revelación, porque si hay una característica que tiene el ministerio profético, es un ministerio de revelación por excelencia. Pero no existe un profeta de revelación que esté vacío de la palabra y lleno solamente del don de profecía. Qué tremendo. Recuerdo a mí en el Nuevo Pacto cómo viene Juan el Bautista y aún el mismo Jesús hablando de un mensaje del reino de Dios se ha acercado a vosotros, pero hablando del arrepentimiento. Y sabés que aún Juan el Bautista y Jesús eran, eran profetas, pero ellos hablaron de un mensaje de arrepentimiento. Y no es nuestra tarea hoy como profetas hablar con respecto a buenas cosas o lo que la gente quiere escuchar. Porque sé que en este tiempo, si bien no nos vamos a enfocar en las circunstancias adversas o todo lo contrario, como hacen los noticieros que todo el tiempo están bombardeando y hablándote de la realidad que están pasando las naciones, eh, es tremendo cómo Jesús viene a hablar de un mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista viene a hablar de un mensaje de arrepentimiento y es un nuevo tiempo para toda la sociedad de aquel tiempo y aún a lo que está afectando a nuestra vida. Entonces, yo creo que los profetas tienen que estar fieles a la palabra, íntegros a lo que Dios quiere hablar, y aunque sí vamos a hablar cosas buenas, aunque sí vamos a declarar y profetizar a favor de los hijos de Dios y a favor de la tierra, yo creo que uno de los mensajes principales en este tiempo ha sido que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, seamos llevados al arrepentimiento. De hecho, hemos tenido tiempos de ayunos que han sido de clamor y de humillación juntamente con diferentes pastores y líderes de las naciones que se han conectado para esto. Entonces, ¿Sabes, ¿qué? Jochi, que cómo podemos conocer el corazón de Dios si no conocemos la palabra? Nunca tenemos que pesar el corazón de Dios por encima de la palabra. Es decir, que la experiencia tiene que estar en el soporte de la palabra. El problema es cuando es solo experiencias, pero no Sí, tiene un soporte. Entonces, para conocer el corazón de Dios, la palabra. Pero el profeta vive, se retroalimenta, depende, se dimensiona, se direcciona de percibir el corazón de Dios. Mira, justamente en esta perspectiva profética hicimos algo en la escuela EVAR con los estudiantes de tercer año. Esta semana tienen que hacer un trabajo de investigación de percibir los diferentes estados del corazón de Jesús. ¿Para qué? Para que a través de la palabra poder llenarse en cómo era Jesús frente al perdón, la misericordia, frente a la justicia, frente al enfermo, al necesitado, cómo actuaba no, Jesús. tremendo. Y entonces de esa forma preparamos un corazón profético para el rey. Ahora, otra pregunta, Emiliano. Hay mucha gente que está enfocada
en hablar acerca de acontecimientos finales, está su expectativa conforme a la palabra y está bien. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia en el sentido del cumplimiento de la palabra en los tiempos finales? Esperar que se cumplan simplemente, porque hay muchos que dicen, no podemos hablar de cosas positivas o no podemos declarar que las naciones cambien o sean transformadas, porque ya está escrito. Muchos dicen, ya está escrito que esto iba a pasar y bueno, ¿para qué interceder? ¿Para qué profetizar? ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería el rol de la iglesia? ¿Cuál es nuestro enfoque en este tiempo? El rol de la iglesia profética del último tiempo es la misma que la de Juan. Juan despertó algo en donde nadie tal vez quisiera ir. Nadie quisiera ir al desierto, sobre todo en los calores del Medio Oriente, a 50 grados de calor, y predicar. Pero ahí fue el lugar donde él produjo un despertar. El llamado de la iglesia de hoy, en el espíritu de Elías, es despertar donde hay sequedad, donde hay muerte espiritual, a donde hay propagación del pecado. La iglesia del tiempo final, que debe de prepararse proféticamente, es el Elías que había de venir. Elías viene primero antes del día grande y terrible del Señor. Lo podemos ver en Malaquías capítulo 4, que antes que venga el gran día del Señor, Elías vendrá primero. Pero aquí quiero hacer una salvedad y poder retroceder en el tiempo. Elías era de los moradores de Galaad. Galaad es una zona montañosa, una zona apartada y una zona donde la faja montañosa se caracteriza por la roca. Es decir, que Elías nace para un tiempo determinante. ¿Por qué? Porque tenía que ser su carácter firme como las rocas de Galaad. Él tenía que enfrentarse nada más y nada menos a Acab y Jezabel. Y Acab y Jezabel es el escenario político, social, económico, mundial de la confusión. El escenario de Israel en el tiempo de Elías era un escenario de confusión. Elías fue la voz. Elías viene de la palabra Eliyahu, que significa simplemente Dios es Dios. El espíritu de Elías es determinar al mundo, mostrarle al mundo que no hay Dios fuera del Dios Todopoderoso. También, en medio de este escenario de confusión y de corrupción y de idolatría política, Elías es el llamado al retorno del pueblo. Y el tema polémico de Elías es que era de origen gentil, era pagano. Elías no es israelí, es el profeta pagano que hizo que Israel se volviera a los caminos y al celo por la presencia de Dios. Pero también nos enseña Judas que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero desarrolló la oración ferviente. Entonces, para poder ya sintetizar este punto, la iglesia es la vigilante de la intercesión. La iglesia tiene que interceder la palabra. Eso fue lo que hizo Elías en los días de Acab y de Jezabel. Él hizo un examen clínico. El pueblo está tras la idolatría. El pueblo está sobre caminos equivocados. Y él empezó a interceder, que se vuelvan al Señor. Segundo, la intercesión de la palabra y la intercesión de las vigilias, es decir, vigilar para que la voluntad de Dios prospere. Sí, es verdad, Mateo 24 da una serie de señales antes de la venida del Señor. Van a haber peste, van a haber terremoto, se desató la pandemia del coronavirus y cuestión es decir, que se trasladó más acá a Latinoamérica y de repente un terremoto sacude la capital de Croacia, Zagreb, sufre un terremoto, empiezan a erupcionar volcanes. No nos asombra, está escrito. La iglesia debe dejar de interceder. No, por el contrario, es cuando más la iglesia tiene que convocar a intercesión. Pero ¿convocar a qué? Convocar al miedo y al pánico que hay por lo que va a suceder. No, la iglesia debe convocarse para profundizar el corazón de Dios y de allí bajar las revelaciones para este tiempo. Mostrarle al mundo con la provisión de revelación que Dios está derramando para este tiempo y así con el poder de la palabra traer liberación, esperanza y paz en medio del tormento que el mundo está viviendo. Entonces, aquí es la gran oportunidad. Jesús vivió en el contexto del Imperio Romano. El Imperio Romano
Era un imperio que era una máquina de impuestos, de perversión, de homosexualidad, pero también de violaciones, porque los soldados, ellos, debido a la conquista del imperio, tomaban como botín a las mujeres. Nada Mm. más corrupto en el escenario social, económico y político que el que Jesús vivió con el Imperio Romano. Pero ahí vemos, Sí, sí. ahí tenemos el modelo a seguir. Jesús se dedicó a la oración. Jesús permanentemente se renovaba en la intimidad con el Padre. Jesús se dedicó a la enseñanza, a los milagros, a las sanidades. Entonces, en eso la iglesia tiene que hacer énfasis en este tiempo donde el escenario de aceleración nos está indicando, Cristo viene, las señales van a sacudir al mundo, pero mientras tanto, así como Noé anticipó un diluvio, él y su familia fueron elevados por encima del juicio. Nosotros somos esa generación. Nos elevamos por encima del juicio porque tenemos la riqueza de la profecía, de la palabra, y tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Qué tremendo. Yo sé que Dios en este tiempo, como usaste esa palabra, nos está elevando. Viste, la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y creo que sí van a venir tiempos peores, pero no es para, como decía nuestro apóstol ayer, no es para susto nuestro, sino de hecho para las tinieblas, porque se acerca el día del Señor. Entonces, yo creo que también Dios nos está preparando en ese nivel, esa dimensión de gracia, para elevarnos sobre todo lo perverso, sobre todo lo que cada vez se va a manifestar en una manera mayor, pero nosotros, como hijos de Dios, vamos a hacer respuesta a la tierra y a las generaciones. Ahora, ¿cómo ves, Emiliano, a la iglesia después de esta cuarentena o después de este proceso que estamos viviendo? Mira, en Génesis 18 hay una palabra muy clave que Dios mismo provocó algo para hablar con Abraham. Y dice que en el calor del día, había mucho calor, era en la hora del mediodía. La hora en el mediodía y sobre todo en el desierto, para un beduino como lo era Abraham en sus comienzos, hasta que él luego se establece en el sur de Israel, en la ciudad de Beersheba, pero antes de eso, en los desiertos donde él habitaba, el calor era insoportable. Y dice que en el calor del día, Génesis refleja como que Dios prepara el escenario. Y vino Dios, es realmente extraordinario ese capítulo porque está lleno de misterio, pero allí tenemos una aparición de Cristo. Y si queremos ver algo a nivel profético, siempre toda la profecía nace y se desarrolla siempre a través de la revelación de Cristo. Porque Abraham vio a Cristo en ese encuentro. Ahora, tienen una charla a solas en la tienda y después, viste que cité recién que decía, el Señor dijo, Sí, encubriré el asunto a mi siervo Abraham. Abraham. Entonces, Dios provocó lo mismo que en el escenario de esclavitud que estaba viviendo Israel en Egipto, oprimidos por un sistema, oprimidos por la fuerza imperial de Egipto. Y llegó el momento de la liberación, pero antes de la liberación, antes que las señales sacudan y antes, y no nos olvidemos, que a pesar que Israel salió de Egipto, salió, pero en el camino tenía que enfrentar a muchos enemigos, a muchas naciones. De hecho, Jueces capítulo 3 dice que Dios reservó a las naciones enemigas para que los hijos de Israel aprendieran el arte de la guerra. Es decir, que esta transición que estamos viviendo, así como Israel, Dios los preparó a cada uno de los hebreos en sus casas, tenían que esperar la salvación, mientras el ángel de la muerte pasaba por Egipto, llevándose allí a los primogénitos, o como en este caso, Dios está en una reunión privada con Abraham para revelarle los misterios de lo que iba a ser. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Este proceso no dimensiona a nadie fuera de la palabra. La gente Ujú. que estuvo en cuarentena, en la nada, en redes, no sé, vaya a saber qué estuvo haciendo durante este tiempo. Y no se sumergió en la palabra, no se metió allí a conocer lo profundo del corazón de Dios.
que se olvide, no se va a dimensionar porque no tiene soporte. Este tiempo Dios nos trabajó a los cimientos. Está escrito que el juicio comienza por la casa. En la Es un casa, tiempo sí. donde Dios nos llamó a la humillación, al arrepentimiento, a ordenar nuestros pasos, nuestra familia, a pedirnos perdón, a humillarnos y limpiarnos de egocentrismo, rechazo, orgullo y todo lo que Dios tiene que tratar para sacar las tinieblas del corazón. Es una preparación. Ahora, después de este proceso de Dios de nivelar y de revelarnos la palabra, viene la etapa ahora donde el soporte o el fundamento de nuestras oraciones, el fundamento de los tiempos en la palabra se van a ver reflejado en el nivel de guerra que se va a liberar, de confrontación, de persecuciones que se van a desatar Amén. en el tiempo que viene. Y eso van a ser nuestras raíces que nos van a sostener. Elías se tiene que enfrentar en un nivel fuerte de confrontación, cada vez más amenazante e intimidatorio con Jezabel. Pero sus tiempos de oración, a ver, yo sé que muchos dicen, pero Elías se metió solo en el desierto, en la cueva, nadie lo metió en el desierto, se metió solo. Pero cuidado, porque Dios mismo se apareció en la cueva, en un silbo Totalmente. apacible. Y los eruditos dicen, los hebraístas dicen, que cuando vino un silbo apacible fue una canción de cuna para Dios fortalecer y levantar a su profeta. Y le dio una provisión de comida angelical para llevarlo al monte Joreb, a donde Dios le había revelado a Moisés las tablas de la Torá. Entonces, el soporte, el fundamento de sus tiempos en la palabra, de sus tiempos de intercesión, fue lo que lo preparó para los niveles de batalla que después tenía que enfrentar. Y aquí lo más extraordinario que va a suceder con nosotros. Elías impartió a Jehú, a Asael y a Eliseo, generación de sucesores. Tenemos que sacarnos de la cabeza que Dios levanta caudillos, que Dios levanta un Moisés, que Dios levanta un Josué. Se terminó ese tiempo. Tenemos que entender que este proceso de sucesión es porque Dios levanta familias, Dios levanta cuerpo, Dios Totalmente. levanta equipo, Dios levanta gente acoyuntada donde los unos a los otros vamos a través de la impartición de la revelación, las oraciones, nos vamos a unir en un mismo punto, porque no nos olvidemos que el que lleva adelante la obra en la tierra es nada más y nada menos el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Yo decía que hay una gran diferencia en transitar por este tiempo a entender qué es lo que Dios quiere provocar en este tiempo. Y esta palabra es muy clave para nosotros. Por eso estamos a 25 minutos de una hora de esta transmisión a través de Ramá Online. Y queremos, Emiliano, que impartas la palabra que Dios puso en tu corazón, el tema que Dios puso en tu corazón que tiene que ver con los profetas, la sabiduría. Bueno, vos podés presentar el tema y podés, estamos listos para recibir. Gracias, Jochi. Realmente es un verdadero honor poder compartir al cuerpo de Cristo y poder compartir como parte del cuerpo, porque estamos entrelazados en la obra maravillosa del Espíritu Santo y hay algo que es muy importante y que Jesús lo profetizó para este tiempo, que tiene que ver con profetas, lo quiero decir textualmente como lo dijo Jesús, que es el tiempo del tiempo final donde Dios envía profetas, sabios y escribas. Profetas, sabios y escribas. Dice en Mateo capítulo 23, verso 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ojo, Jesús está anunciando, voy a levantar profetas, sabios y escribas, pero la batalla va a ser fuerte, va a ser a un nivel de persecución, a un nivel de confrontación. No nos olvidemos que en la parábola de la semilla, Jesús, cuando enseña, también dice que por causa de la palabra viene la aflicción. Todo aquel que se nivele en la palabra va a sufrir presiones, ataques y persecuciones obsesivas del infierno, porque cuando Pablo dice que no ignoramos las acechanzas del Satán, la palabra es metodedia, que significa un plan sistemático, un complot sistemático. Es decir, nada es improvisado.
es sistemático, es puntual y es obsesivo. Pero Jesús dice, yo os envío. Y aquí quiero compartir, Jochi, la palabra para enviado. La palabra para enviado es muy, muy interesante. Es la palabra shaliach. La palabra shaliach significa, en hebreo bíblico, es en singular y plural, respectivamente, expresa la idea de enviado, un emisario, un representante oficial de una corte o tribunal de justicia. Fue traducido a nuestro castellano por la palabra de enviado, pero no tiene autoridad propia, sino delegada, una superior. Esto es, la corte de justicia quien lo envía y a la que tiene que rendir cuentas. Donde quiera que haya un enviado, tiene que haber detrás la autoridad a quien esté sujeto y a quien le ha dado la comisión específica que debe de cumplir. Entonces, cuando vemos una figura de enviado, la encontramos en Hebreos capítulo 3, verso 1, donde Jesús dice, el apóstol de nuestra fe. Allí la palabra literal en nuestro español nos llega como apóstol, pero literalmente es un shaliach, es decir, un enviado, donde tiene que responder a un tribunal, a una corte de justicia, porque ha recibido del Padre la autoridad. De hecho, toda autoridad finalmente, el Hijo le entrega el reino al Padre, al que Dios le confió todas las cosas. Y mira, la palabra enviar también significa enviar pareja de jueces que llevan el peso del trabajo de la Corte de Justicia. Por eso Jesús mandó a los 70, de dos en dos. ¿Por qué? Porque los envió a lo que representaba las naciones del mundo. Las naciones del mundo en la antigüedad eran 70 y por eso los mandó de dos en dos. ¿Por qué? Porque significa enviar una pareja de jueces que lleven el peso del trabajo de la Corte de Justicia. ¿Para qué? Para que disipulen, esto es, hacer estudiantes. El estudiante es aquel que aprende la enseñanza de su maestro e imita su conducta convirtiéndose en la voz del maestro durante todos los días de su vida. Entonces, ahí vemos el contexto de la palabra de lo que Jesús dice en Mateo 23, 34. Por eso él dice, yo os envío. Y ahí toda la explicación de lo que implica la palabra enviar. Y ahora estos 3 puntos clave. Profetas, sabios, escribas. Empezamos por el profeta. El profeta de oficio, la importancia del profeta de oficio. Lamentablemente hoy este rótulo, muchas personas con mucha facilidad se autoproclama o se da este seudónimo de profeta. Por eso digo seudónimo, porque de allí a probarlo en el peso de lo que verdaderamente significa profeta, bíblicamente es otra cuestión. Entonces, la palabra profeta, el profeta está revestido de 1 de Corintios capítulo 12, donde los dones del Espíritu revisten este manto, pero también recibe una comisión de parte de Jesús. Él tiene que representar un tribunal que lo nivela, un tribunal que lo llama a dar cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros rendimos cuentas también a nuestras autoridades, pero también hay un llamado, un peso de justicia, porque hay algo característico en el llamado, por ejemplo, de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, o de Ezequiel en el capítulo 1 y capítulo 2, o Isaías capítulo 6, o Daniel capítulo 7, donde en estos encuentros de dimensión de visiones, el impacto de este llamado de Dios es para que los profetas tuviesen temor en nombre de quien iban a profetizar. Dios envía profetas y una de las cosas que vemos en la dimensión del ministerio profético de Isaías es profeta educacional, es decir, tiene una voz profética que alinea a las generaciones, a las naciones y que
Para poder entender su profecía hay que volver una y otra vez a la palabra, una y otra vez a la palabra. Jesús en Mateo 23 y 24, sobre todo Mateo 24, nos deja una profecía extraordinaria. Esa profecía nos muestra el nivel del profeta educacional. Es decir, el profeta educacional muestra la revelación profética en modo de diseños. ¿Qué quiere decir cuando digo un modo de diseño? Deja revelado un programa de Dios que debe de ser trabajado y continuado generacionalmente, porque eso es lo que le preparará el camino a la nueva generación. Entonces, el profeta, uno de los reclamos celosos de Dios en Ezequiel, en Isaías 3, en Lamentaciones, fue que Dios le reclama específicamente a los profetas, dice, han ilusionado y seducido al pueblo llamando a la prosperidad y a la paz, y no lo llamaron al arrepentimiento. Entonces, cuidado, profeta no es aquel que seduce, este es el mejor tiempo de tu vida. Profeta es aquel que te hace retornar al celo, a la santidad, a la obediencia absoluta. No tenemos elección. El profeta enviado es el que nos llama a celo, el que nos llama a volver a la obediencia absoluta y a quemarnos en el fuego del Espíritu Santo, arrepintiendo de todos nuestros pecados. Y a causa de ello va a haber fructificación. Pero nunca nos olvidemos esta profecía también educacional de Juan capítulo 15, que el Señor mismo tiene que producir el corte para que podamos llevar muchos frutos. Muchas veces cuando escuchamos hoy profetas como el síndrome de Balaam, son muy seductores, es todo exitismo, pero no hay confrontación. Y en esencia, en toda la Biblia, el profeta siempre confrontó el pecado, la injusticia, y por lo general, el profeta no adulaba jamás a los reyes, a lo que serían hoy los presidentes, los confrontaba. Es parte de la genética del espíritu profético. Busquen bíblicamente y por lo contrario, los que adulaban a las autoridades eran los falsos profetas porque obviamente vivían de ello y se beneficiaban de ello. También habla de sabios. Otra de las restauraciones del tiempo final. Hemos enfatizado mucho sobre el tema de los profetas, ¿sí? Y yo realmente tengo una carga y estoy orando por los profetas de la dimensión de Isaías, de la dimensión de Jeremías. Jeremías, un profeta sacerdotal, un profeta de la palabra, un hombre que le podés hablar de lo que sea, pero te sale con una profundidad de la palabra que podés percibir el mismo corazón de Dios que inspiró las Escrituras hablando a través del profeta. Profetas que tienen la palabra hasta por los poros. Ahora, pero hay otra parte, los sabios de las monarquías, los que traen dirección. Se pueden reemplazar líderes, pero no sabios. Esto lo decía un gran amigo mío que es un maestro de la palabra. Se pueden reemplazar líderes, pero no sabios. ¿Por qué? Porque el sabio necesita ser impartido por la sabiduría de Dios misma. Proverbios nos habla del modelo de sabio. Dice Salomón que él tenía escuela de sabios. Y una de las claves de la sabiduría, fíjense, van a ver en Proverbio permanentemente la relación padre-hijo. David influyó a Salomón sobre la sabiduría. Lo primero que hace Salomón cuando tiene un encuentro de Dios, dame sabiduría. En el último capítulo de Deuteronomio, cuando Moisés pone las manos sobre Josué, dice la palabra que Dios le impartió espíritu de sabiduría. No la sabiduría de Moisés, sino el espíritu de sabiduría. En Isaías capítulo 11, verso 2, dice que el Mesías sería ungido con espíritu de sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, nos dice Proverbio. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios levanta sabios, son hombres que tienen un nivel de dependencia para transmitir sabiduría que viene de Dios, viene directo de Dios, porque el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Dios. No
intelectualismo que resalta los egocentrismos del hombre y lo lleva a ser soberbio, tal vez pedante por sentirse superior y hacer sentir mal a la gente, sino sabiduría que produce, que se eleva. José fue un sabio para Egipto, que fue el poder de influencia para salvar a las naciones y para traer también la antorcha en medio de la oscuridad y la crisis de las naciones. José fue el sabio para la esperanza de Israel. Eso Dios envía para este tiempo final. Sabios, sabios que van a asesorar a las monarquías. Los sabios es para que también se levante reyes. Isaías habla que Dios va a levantar también gente que para desatar lomos de reyes. Un sabio, por ejemplo, Ananías, puntual, Hechos 9, fue movido por Cristo, se le aparece y le dice, ve, y le da instrucciones. Él obedeció, no dio muchas vueltas, dijo lo puntual, dijo lo que tenía que decir y desató el lomo de un rey. En un enviado, como lo acabo de ilustrar, que fue el apóstol Pablo, un apóstol a las naciones, que su poder de enseñanza se extendió sobre 50.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una verdadera estructura de gobierno apostólico y profético. Ahora, cuando digo gobierno apostólico, no estoy diciendo un ministerio con un hombre que se levanta, sino hablo del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Dios no está interesado en levantar el nombre de un ministerio, sino el cuerpo de Cristo en gobierno. Y escribas, necesitamos el proceso de asesoramiento de los intérpretes de la palabra, que nos muestran por la palabra, no decir lo que me viene a la mente, sino interpretar por la palabra, revelar por la palabra. Por ejemplo, un caso como ello, Pablo era un gran experto en la palabra, él tenía la interpretación de los misterios, lo vemos reflejado en Colosenses y en la carta a los Efesios, donde él interpretaba misterios, dice, misterios que en otro tiempo fue oculto, que los gentiles son coherederos de los pactos, de las promesas. Ahora, de eso no se sabía nada, pero ojo, Pablo, como hombre, un maestro, tenía los conocimientos para interpretar el tiempo que se estaba viviendo. Él los decodificó y dijo, esto que está sucediendo es la salvación de los gentiles. Ellos son coherederos juntamente con nosotros. Entonces dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! Nadie se esperaba esto. ¿Por qué? Porque la figura del Mesías estaba centralizado solamente en Israel y Pablo metió este diseño de manera que hoy somos 2.600 millones de personas en el mundo que hemos creído que Jesús es el Mesías. Entonces, los escribas, la importancia de los escribas es aquel que a través de la palabra regula, interpreta, aquel que por la palabra trae equilibrio. Eso, 3 puntos. Obviamente es para desarrollarlo mucho, pero mucho más, pero son los que trabajan por el diseño. El profeta, el sabio y el escriba son los que arman las estructuras para lo que viene. Entonces, los diseños tienen que ser impartidos por lo que baja el profeta. El sabio va a traer la dirección, cómo lo vamos a hacer y nos va a asesorar cómo nos tenemos que preparar adelantadamente para lo que viene. Y el escriba es el fundamento legal. Es como el abogado que viene a sellar. Bueno, estas son las leyes. Así queda establecido y así será hecho. Gloria a Dios. Emi, nos quedan 10 minutos, casi. Queremos que puedas orar por los estudiantes, queremos que puedas orar por la gente que está conectada. Ha sido esta palabra de mucha edificación para nosotros. Yo estoy escribiendo mientras te estoy escuchando. Esto va a estar también en la página de Facebook, pero queremos aprovechar este tiempo para soltar una palabra y poder orar por cada uno de aquellos que nos están viendo. Tengo en mi espíritu siento como un borbotar del Espíritu Santo en este momento y quiero liberarlo a través de la comunicación de la palabra, porque cuando la palabra sale, la atmósfera se genera, viene de ruach, que es espíritu, genera la atmósfera y significa respirar por dentro. Los adentros de Dios respiran
iluminan dentro de nosotros y nos abre el entendimiento y genera que los mantos se despierten. Ahora quiero impartir en el nombre de Jesús para este tiempo final del espíritu de Elías, el espíritu sacerdotal, pero del orden de Melquisedec, el espíritu de que con el oficio de la oración los reyes gobiernan, con el oficio de la intercesión los reyes gobiernan, con el oficio sacerdotal los reyes asesorados en la sabiduría de la palabra van a producir restauración. Esto tengo en mi espíritu que está saliendo a los cuatro vientos, a la Argentina y a las naciones. Tengo en mi espíritu fuerte el espíritu de los 70 que activó a una corporación, a un equipo de sabios, a un equipo de asesoramiento, a un equipo profético, a un equipo que trae interpretación de misterios de Dios, que trae nivelaciones, que trae adelantos de las temporadas para donde vamos a ser introducidos. Estoy viendo provisión de dimensiones donde Dios nos esconde antes que el lazo del cazador llegue, antes que peste venga a traer muerte, antes que Jezabel venga a profanar, a perturbar y a destruir. Dios prepara montes para escondernos, para tratar, para quebrantar, para nivelar, pero también para revelarnos la palabra. Veo espíritu de los 70, veo ciclos perfectos, veo plenitud, se va a terminar ciclos. Esto es lo que estoy viendo. Se terminan ciclos, pero serán perfectos, ciclos perfectos. Se producen el tiempo de las terminaciones de apóstoles realmente de oficio y de gobierno. Estoy viendo profetas que están en proceso de terminación. Van a estar nivelados en carácter, van a estar nivelados en el oficio profético, van a estar nivelados en la visión, van a estar nivelados en la palabra. Ya no será el camuflaje de profetas que se escondían en un don, van a ser completos, están siendo completados. Veo en este momento una gracia sobreabundante. No es por nuestras capacidades lo que se desata, es por la impartición del Espíritu del Mesías que nos están nivelando para el gran encuentro, para el gran sonido de la trompeta. Ahora reciban este sonido de trompeta. Despertad a los vigilantes, despertad a los centinelas, despertad a los intercesores, a los hambrientos del ayuno, a los hambrientos de la vigilia, a los hambrientos de adorar como David, madrugadas enteras, las revelaciones que recibía de la palabra. Despertad, sonidos como los arpistas, los 4,000 arpistas en los tiempos del tabernáculo, que no dejaban de llenar la atmósfera de Israel con sonidos de la presencia de Dios, intérpretes de las emociones de Cristo, intérpretes de las emociones del Padre, intérpretes de los movimientos del Espíritu Santo. Sí, movimiento en este Ramadán, en las naciones islámicas, movimiento, los abraza. Esto es como en los días de la visitación del imperio egipcio. Son días de visitación por encima en los países musulmanes, la dimensión de la sangre, la dimensión de lo profético, la dimensión de los enviados que representan la corte de justicia, cuyo cimiento del trono es justicia y juicio, y con voz oráculo, con voz intérprete, voz de heraldo, con voz de centinela, con voz de vigilante, van a traer orden a las naciones. Se desata el espíritu como en los días de Antioquía. Profetas maestros, profetas escribas, profetas maestros, ya no hablarán solamente del don, van a hablar de las profundidades del celo del Espíritu por la palabra, el mismo que inspiró a las Escrituras. Imparto, activo estas corrientes, en gracia, en favor, en revelación, equipos, compañías proféticas, profetas de nivel maduro, de madurez, inofendibles, que dejarán de lado sus propios programas para ordenarse a la obediencia de Cristo y edificar no para sí mismos, sino hacia el cuerpo de Cristo. Convocatoria, veo esto, convocatorias de Dios
a compañías de profetas, convocatorias en las montañas, en lugares altos para profetizar a las naciones. En el nombre de Jesús queda sellado en el fuego del Espíritu Santo, en el Elías que ha de venir antes que Jesús regrese. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Emiliano, por esta palabra.